Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a continuar con los temas de reumatología. Vamos a entrar en el tema de espondiloartropatías seronegativas. Es un tema que ya lo vimos en clase, es nada más para repasar. Y hay unas clasificaciones muy extensas. Las que vamos a ver para fines del examen y para fines de la escuela son estas 4 que tenemos acá. La espondilitis anquilosante, que es la principal y la que más nos interesa, una artritis psoriásica, artritis reactiva y artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Aprovechando, porque no vamos a ver en el resumen la que es asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, recordemos que es en un bajo porcentaje una característica de las enfermedades de Crohn, enfermedad de Crohn intestinal o la colitis ulcerativa crónica idiopática, que esas son temas de gastro. Entonces, nosotros vamos a sospechar, y para eso está aquí la lupa, de una espondiloartropatía seronegativa cuando tengamos estas características. Una artritis asimétrica que sea monoarticular, de preferencia en miembros inferiores con factor reumatoide negativo. No vamos a tener los nódulos reumatoideos típicos de la artritis reumatoide. Vamos a tener una asociación muy alta con lo que es el HLA-B27, que pudiera estar presente en un pequeño porcentaje de la población de manera normal, pero en estos pacientes la mayoría la van a tener positivos. Vamos a tener entesitis, que es la inflamación de la unión del ligamento o músculo con el hueso, y vamos a tener clínica sistémica. Aquí es muy importante que en la clínica sistémica ustedes entiendan las manifestaciones extraarticulares. Entonces, ante un paciente con estas características vamos a sospechar una artritis seronegativas, espondiloartropatías seronegativas. ¿Por qué se llaman seronegativas? Porque no tienen un marcador serológico tipo ANAS o tipo factor reumatoide positivo. Van a ser siempre negativas. Entonces, con estas características podemos sospechar una de estas 4 enfermedades principales, aunque recordemos que hay más. Y la que más vamos a ver va a ser la espondilitis anquilosante. Y entonces, nosotros aquí tenemos el esquema de la espondilitis anquilosante. Un dibujito ahí para hacerlo un poquito interesante. Y vamos a tener, ya hablando propiamente de espondilitis anquilosante, que tenemos una enfermedad que es crónica, es decir, perdura en el tiempo, inflamatoria, vamos a tener dolor tipo inflamatorio y que afecta a todo nuestro cuerpo. ¿En quién vamos a tener esta enfermedad? Vamos a tenerla en un paciente varón de aproximadamente 20 años. Si ustedes quieren verlo así, un paciente universitario, como ustedes lo vean. El predominio de hombres es de 3-1 sobre las mujeres y es muy raro en menores de 10 años y en mayores de 40 años. Entonces, chicos, ustedes están en todo el grupo de riesgo para presentar esta enfermedad. Asimismo, vamos a tener la asociación al HLA-B27 positivo en casi más del 90% de los pacientes. Dato muy importante es que esta enfermedad es la número 1 en afectación a la articulación sacroiliaca. Muy importante la radiografía aquí, chicos. Y entonces aquí les estoy anotando que el periodo de tiempo es mayor a 3 meses. ¿Mayor a 3 meses cuál? La clínica o el famoso cuadro clínico, que ya lo habíamos visto en otras enfermedades. Entonces vamos a tener aquí que la clínica articular, porque hay que recordar que estas espondiloartropatías seronegativas hay unas enfermedades que afectan al esqueleto axial, es decir, columna, cadera, y hay otras que afectan al esqueleto apendicular. Entonces, la afectación axial, aquí les estoy dibujando una luna porque estos pacientes que tienen la afectación sacroiliaca van a tener dolor lumbar, obviamente, la lumbalgia, que es de características inflamatorias. Recordar que las características inflamatorias nos hablan de que es un dolor que mejora con la actividad y empeora en el reposo. Entonces,
Cuando nosotros estamos descansando, y para eso está esta luna aquí, estamos en reposo. Y este dolor empeora con el reposo. Entonces es típico que estos pacientes se levanten a las 3 de la mañana con un dolor muy intenso que no los deja dormir. Y desde aquí estamos deteriorando la calidad de vida del paciente. Amanece con un poquito de rigidez matutina que no supera la hora para entrar en un criterio de artritis reumatoide. Y hay un dolor en la zona glútea, un dolor de pompis que pudiera ser característico. Además, aquí les puse un esternón y unas vértebras porque también hay afectación y hay dolor torácico. Y lo vamos a ver más adelante, la afectación que da en la amplitud de los movimientos respiratorios. Hay limitación a la expansión torácica. Por último, en la clínica articular, para resaltar, cuando el paciente ya tiene los 30, 40 años a lo mejor, el paciente va a adoptar una postura típica, que digamos es un poquito como encorvado, y con rigidez y bradicinesia y caminan despacio y todo eso. Esta postura típica me gustaría que buscaran una imagen en internet para hacerlo más ilustrativo, porque de verdad es una postura muy típica de estos pacientes. En cuanto a la afectación articular, pudiera haber algo de afectación periférica, caderas, hombro, rodilla, pero es raro. Generalmente este tipo de afectación es axial, el esqueleto axial. Predominantemente sacroiliacas, dolor lumbar. Entonces, vamos a tener que también en esta enfermedad hay una clínica que es extraarticular, y aquí viene lo característico o lo que nos puede orientar hacia un diagnóstico correcto o lo que nos puede confundir y pensar que es otra cosa o que es lupus, ¿no? Entonces, ojo, vamos a tener uveitis, síndrome de ojo rojo doloroso. El problema de la uveitis es que incluso puede ser antes de la lumbalgia, entonces puede confundir el diagnóstico. Generalmente es unilateral y hay ojo rojo doloroso, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa que dura semanas y puede ser motivo de pérdida de la visión. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Corazón, podemos tener una inflamación de la raíz aórtica y por lo mismo de que hay una infiltración que provoca inflamación, nos puede conducir a fibrosis. Y esta fibrosis en el corazón es muy mala porque el corazón tiene un sistema eléctrico. Ese sistema eléctrico se afecta y nos lleva a una arritmia. Ojo ahí en cardio. En cuanto a pulmones, nos puede dar el mismo patrón, fibrosis. Y esta fibrosis nos va a llevar a un fibrosis de lóbulos pulmonares que nos pueden dar una colonización por aspergilos. Ojo ahí en neumología también. Pero básicamente es lo mismo. Pudiera haber otro tipo de afectaciones, pero lo característico y lo preocupante es la fibrosis, que es con el tiempo y es prolongado. En cuanto al sistema nervioso central, nosotros podemos tener una fractura luxación de C1 y C2, que viene a colación con lo de la postura típica por afectación de la columna cervical. Entonces, muy importante ahí tener en mente la afectación cervical con el paso del tiempo en la espondilitis anquilosante. Entonces, al tener una fractura luxación de cervicales van a desarrollarse diversos síndromes dolorosos. Como es una enfermedad inflamatoria, también puede haber una inflamación de la aracnoides, dándonos una aracnoiditis, que es una de las meninges craneales, y esta aracnoiditis nos puede dar síntomas neurológicos en todo el sistema periférico, ¿no? Por último tenemos urinario, que nos puede dar una inflamación en la próstata, prostatitis, que espero que nadie la padezca porque es muy dolorosa y muy difícil de tratar. Y también nos puede dar algún tipo de nefropatía. Ojo ahí también en nefro. Pudiera dar una afectación en el colon, en el ilion, pero no da tantas molestias y también se ha relacionado con amiloidosis, pero no hay tanto problema. Entonces, nos vamos a meter aquí a cuestiones de exploración física. Y en lo de la exploración física tenemos el test de Schober.
El test de Schober que nos hace referencia para la columna lumbar. Se le pide que flexione el tronco al paciente y se pone una marca antes y después de flexionarla para ver qué tanto flexiona. Expansión de tórax igual, se mide qué tanto se expande el tórax con una inspiración forzada. Y lo importante de la exploración física es la sacroileitis. Estuvimos practicando algunas maniobras de exploración física. Habría que checar cómo se explora correctamente una sacroileitis. Aunque básicamente a la palpación van a tener dolor y el paciente te va a referir mucho dónde es el origen del dolor, entonces no hay tanto problema, por así decirlo. Nos pasamos a los laboratorios, donde aquí vamos a tener nuestros reactantes de fase aguda elevados, es decir, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, podemos tener una elevación de la IgA, el complemento. Podemos tenerlo normal o alto, esto varía mucho. Y factor reumatoide y ANA van a ser negativos. Recordemos que estamos hablando de enfermedades seronegativas. Y por último vamos a tener el líquido sinovial. Por obvias razones nuestro líquido sinovial va a ser inflamatorio, con las características que ya las vimos en el primer parcial. Nos pasamos a radiografías y esta radiografía es siempre obligada para llegar al diagnóstico. Prácticamente no podemos llegar al diagnóstico de esta enfermedad si no tenemos una radiografía. Aquí les intenté dibujar una cadera, pero en realidad no me salió tan bien. El chiste de lo que deben de entender en la radiografía es que puede haber un borramiento, puede haber erosión y esclerosis, que al principio va a aparecer en el borde ilíaco. Entonces este es el ilion de la cresta ilíaca y más o menos en el borde debería de aparecer los primeros datos de lesión. Hay ciertos criterios radiológicos que ustedes deben de aprender para diagnosticar la sacroileitis. Este nada más es un esquema. Y recuerden que con el paso del tiempo, entre más radiografías puedan ver, entre más práctica tengan, van a ser más hábiles en poder detectar esta enfermedad. Entonces, por eso es muy importante. Sacroileitis. Muy bien. Entonces, después de la radiografía, podemos tener en la columna lumbar, vamos a tener que tenemos unas curvaturas fisiológicas, pero en este caso hay una rectificación de la zona lumbar, donde antes había una lordosis, va a haber una rectificación. Asimismo, por el mismo proceso inflamatorio, las vértebras van a perder su configuración normal y van a tener una cuadratura, que es lo que estoy intentando dibujar en estos momentos, y van a estar pegadas por unos sindesmofitos. Prácticamente el sindesmofito es un huesito que se pega de una vértebra a la otra vértebra adyacente y eliminan el espacio que debería de haber entre vértebra y vértebra, el cuerpo pulposo, el colchoncito. De tal forma que con el paso del tiempo nos dan una imagen radiográfica en la zona lumbar de una caña de bambú. Importante, característico, necesitan verlo en una radiografía para entenderle y se les queda grabada la imagen. En cuanto a los diagnósticos, hay unos criterios que son los criterios de New York, donde básicamente necesitan que el paciente tenga un criterio radiológico, es decir, el criterio de la sacroileitis, y que tenga un dato clínico para poder diagnosticar a este paciente. Aquí no se mete tanto el HLA, pero si está presente sí se toma como un punto bastante a favor de esta enfermedad. Básicamente así se hace el diagnóstico, aunque con la clínica y los datos epidemiológicos podemos sospecharlo desde mucho antes. Por último, tenemos el pronóstico de estos pacientes, que es una enfermedad lenta, donde el curso es fluctuante. Los pacientes pueden tener remisiones, pueden tener periodos de exacerbación y
En general, estas remisiones pueden ser prolongadas, pero los periodos de crisis son los que nos interesan poder diagnosticar. Los datos de mal pronóstico, porque son cosas que vienen mucho en los casos clínicos, es que el inicio de esta enfermedad sea antes de los 16 años y que tenga una enfermedad persistente en cadera, o sea que tenga mucha actividad en cadera, porque como les comentaba, puede ser erosiva y destructiva y llevarnos a diversas complicaciones. Tratamiento. No hay un tratamiento específico. El tratamiento número 1 son los AINES, y les había comentado de una arma mágica que casi nadie usa pero que es muy buena en reumatología, la indometacina. Además, debemos de dar un tratamiento con medidas higiénico-dietéticas. Básicamente posturas al momento de sentarse, al momento de caminar, etc, etc. Y se recomienda siempre el hábito de la natación, al ser un deporte que es demasiado y extremadamente bueno para las articulaciones y los huesos. En caso de que los AINES no lo quiten, como muchas veces nos pasa, se puede utilizar terapia biológica, como los anti-TNF. Perdón, lo voy a hacer aquí. Podemos usar los anti-TNF como terapia biológica. Podemos utilizar corticosteroides adentro de la articulación, o pudiéramos llegar a utilizar algún tipo de cirugía. Si al contrario nosotros tenemos demasiada afectación extraarticular y tenemos manifestaciones extraaxiales del esqueleto apendicular, nosotros podemos utilizar con toda confianza sulfasalacina y metotrexate. El metotrexate, que no había aparecido hasta acá, es precisamente porque no tiene tanta respuesta en afectaciones del esqueleto axial, sino más bien en el esqueleto apendicular. Y con eso terminaríamos espondilitis anquilosante. Ahora nos vamos a pasar a artritis reactiva. Esta artritis reactiva, que ya la habíamos visto en clase, se trata de una sinovitis estéril, que es generalmente secundario a una infección, con una latencia no mayor a un mes. Es el ejemplo que les daba en clase. Estos pacientes tienen una infección de vías urinarias o una enfermedad diarreica el día de hoy, y probablemente en las siguientes 2 semanas van a desarrollar una sinovitis o afectación articular, la cual obviamente va a ser estéril porque la infección ya pasó. Lo que dejaron son secuelas que se va a representar como artritis reactiva. Esta artritis reactiva tiene algunas características que tienen artritis periférica, puede tener entesitis, puede tener sacroileitis y la afectación del HLA-B27, que son las características para sospechar esta enfermedad que habíamos comentado aquí al inicio de la clase. Entonces, hay un síndrome que se llama síndrome de Reiter, que tiene una tríada específica. Esta tríada es uretritis, conjuntivitis y artritis. Prácticamente la mayoría de los textos te mencionan que el síndrome de Reiter prácticamente es un sinónimo de artritis reactiva, y puede ser que en los casos clínicos lo encuentren de manera indistinta usando el concepto. Entonces vamos a tener aquí la etiología. Esto que parece un rambután en realidad quería ser una bacteria, ¿no? Pero aquí lo importante es que generalmente esta infección nunca va a ser por E. coli, que es una bacteria que tenemos comúnmente en las infecciones del día a día. Lo que aquí vamos a tener son infecciones por Shigella, podemos tener infecciones por Salmonella, que está muy de moda en la población mexicana, Yersinia con todas sus variantes y clamidia, al igual con todas sus variantes. Hay que tener aquí importante la clamidia, porque la clamidia es algo de enfermedades de transmisión sexual, y por lo mismo esta enfermedad o la artritis reactiva va a ser en adultos jóvenes, es decir, ustedes una vez más. Adultos jóvenes
y más o menos el 80% van a tener la predisposición por el HLA-B27. Muy bien. La característica es que la mayoría de estas bacterias afectan las mucosas, entonces eso es lo característico. En la clínica vamos a tener una artritis que generalmente va a ser aguda y puede ser monoarticular de una articulación o oligoarticular con pocas articulaciones, menos de 4 básicamente, con un predominio en miembros inferiores, es decir, de la cadera para abajo, y que puede ser muy inflamatoria, tan inflamatoria que nos puede hacer sospechar y nosotros pudiéramos sospechar una artritis séptica. Hay mucho cuidado porque esto nos puede desorientar el diagnóstico. Pero eso sería lo articular, aparte de que puede haber espondilitis, sacroilitis, dactilitis, que es la inflamación de las manos, y la entesitis. Las manifestaciones extraarticulares, que son estas otras, aguas aquí porque puede haber úlceras orales, afectación de los anejos de la piel, como las uñas, podemos tener una conjuntivitis leve, que esto nos puede llevar a una uveitis, hay que tenerlo ahí en mente, y nos va a dar fiebre y pérdida del apetito, anorexia. Entonces esto es importante como manifestaciones extraarticulares, todo lo que nos puede dar. Y aquí hay que poner mucha atención en las úlceras orales porque puede ser algo que confunda con lupus, pero en realidad hay que ver el grupo etiológico. Esta enfermedad no tiene un predominio si de hombres o de mujeres, pero nos podemos llevar de los antecedentes de una infección previa, de la edad del paciente y de la asociación al HLA-B27. Muy bien. En cuanto a los laboratorios, vamos a tener reactantes de fase aguda elevados, PCR, BCG, etc. Vamos a tener una anemia que puede ser inflamatoria, vamos a tener la positividad del HLA-B27 y vamos a tener un líquido sinovial inflamatorio, pero que no nos va a servir porque va a ser básicamente inespecífico. Radiografías no se le piden al inicio porque van a ser, no hay datos característicos ahí que nos orienten. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa en tener una clínica que sea articular, más una clínica extraarticular y el antecedente. Los antecedentes son importantes en estos pacientes. Generalmente el caso clínico les va a decir que tuvo una infección previa, pero en la vida real pues el paciente no les va a decir eso. Ustedes tienen que obtener esa información a través de un buen interrogatorio o una buena historia clínica. Muy bien. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico. De nueva cuenta vamos a recurrir a los AINES como en todo reumatología, usando indometacina, y si el paciente tiene una afectación grave, nosotros podemos utilizar sulfasalacina, metotrexate o azatioprina. Recordando que también en reumatología no se le hace el feo nunca a los corticosteroides intraarticulares, porque puede utilizarse mucho y son de mucha ayuda, al paciente le da muchísimo alivio. Muy bien, eso sería de artritis reactiva. Lo que hay que recordar es síndrome de Reiter y las bacterias más frecuentes. Tratamiento no hay, lo importante es llegar al diagnóstico. Por último, muchachos, tenemos la artritis psoriásica. Recordar psoriasis. Me parece que ya vieron derma en algún momento. Entonces, la psoriasis es una enfermedad de la piel que se caracteriza por placas blanquecinas descamativas muy pruriginosas en áreas de flexión del cuerpo y también incluye cuero cabelludo. Es una enfermedad que debilita mucho al paciente y que tiene serias implicaciones a nivel psicológico. Es una enfermedad que le da igual a hombres y mujeres y generalmente es años después de que el paciente tiene la afectación con psoriasis.
el paciente va a tener 10 años de clínica de psoriasis y va a presentar las artritis, ahí nos orienta básicamente. Esto es muy fácil porque vamos a tener una positividad al HLA-B27, vamos a tener sacroileitis y vamos a tener el antecedente de psoriasis. Prácticamente con eso nos orienta bastante bien. ¿Qué porcentaje de los pacientes con psoriasis van a presentar esta enfermedad? 5%, muy poquitos. Entonces la clínica de estos pacientes se diferencia o se divide en una clínica que es poliarticular, donde obviamente hay poliartritis que es simétrica y que esta poliartritis simétrica nos puede semejar a una artritis reumatoide y nos puede causar problemas en el momento del diagnóstico. Oligoarticular. Esta afectación oligoarticular nos va a tener la característica que afecta interfalángicas distales. Aparte del carpo, etc, pero puede ser, es oligoasimétrica menos de 4 articulaciones. La diferencia con la artritis reumatoide es que la reumatoide pues afecta interfalángicas proximales. Una forma en la que es solo afectación de las interfalángicas distales, donde hay afectación de las uñas, donde hay onicopatía, y una afectación mutilante, que es la forma más rara, donde del 5% de los pacientes con psoriasis le da únicamente el 5% y es la forma grave porque literalmente hay mutilación de las últimas falanges de las manos, de los dedos de las manos. Los laboratorios en general no son útiles, es un diagnóstico clínico, tenemos reactantes de fase aguda elevados, pero no nos sirven. En la radiografía vamos a tener varias características, vamos a tener erosión y vamos a tener también que hay una disminución del espacio articular, es decir, hueso con hueso están chocando y hay afectación de las interfalángicas distales. Esta imagen característica, no me salió como quería, pero se llama afectación en lápiz copa. Es decir, esta es como la puntita de un lápiz y esta es como una copa que está aquí alojando la punta del lápiz. Hay otras afectaciones que son lápiz-lápiz, pero estas imágenes son muy características en las radiografías, en las falanges de los dedos de las manos, porque me está hablando de una resorción y una erosión grave del hueso que eventualmente me puede llevar a una forma mutilante. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. En cuanto al diagnóstico, generalmente es clínico, va a haber psoriasis y va a haber artritis. Hay unos criterios que son los criterios Caspar que se utilizan, pero no nos vamos a meter hasta allá. Únicamente el diagnóstico es clínico, psoriasis y artritis. Y el tratamiento, generalmente el tratamiento ya va a tener el paciente para psoriasis. Entonces nosotros nos vamos a ocupar de la parte articular con AINES, con corticosteroides y le podemos dar metotrexate, recordando que esta es para la clínica periférica, que en este caso, como tenemos afectadas las interfalángicas que son periféricas, funciona bien el metotrexate. Actualmente para la psoriasis y para la artritis psoriásica se está utilizando la terapia biológica, que son los anticuerpos monoclonales, los anti-TNF, etc, que estos son los que están en boga y probablemente estos vayan a modificar la incidencia de esta enfermedad. Pero básicamente eso sería todo, chicos, por este video. Nos vamos a ver en las siguientes enfermedades, que ya se acerca el examen. Saludos, chicos.